Dios les bendiga, buenas tardes, Dios les bendiga con abundancia de paz de parte del Señor, de nuestro Dios, al que siempre tomamos este tiempo para poder escudriñar juntos la palabra. De eso se trata cada vez que nos sentamos a escuchar una prédica, una palabra, es para eso, para escudriñarla, para poder llevarla a nuestra vida y entenderla, ¿no? La palabra es tan extensa y a veces parecería que es sencilla, ¿no? Pero tenemos que decirle al Señor que nos dé claridad, ¿no?, en lo que leemos y que podamos entenderlo en lo espiritual. Y que podamos entenderlo cada vez que leemos un texto, lo que fuera. Hay que leerlo, decir, bueno, Señor, ¿qué quiere decir esta palabra? Y tenemos que leer el contexto, el antes, el después, para qué fue dirigida. Hay un montón de cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Para que no seamos simplemente engañados. Así que Dios le bendiga con abundancia de mucha paz del Señor. Y nunca me voy a cansar de decirlo, porque esa paz solamente viene de parte de Dios. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, esa paz está, a pesar de la tormenta, a pesar de lo que nos pase, Él está, porque solamente Él trae esa paz, esa convicción, ¿no?, en nuestro espíritu, ¿sí? Vamos a compartir hoy Efesios capítulo 2, versículo de 1 al 10. Vamos a leer un poquito y poder que esta palabra traiga convicción, ¿no?, de quién es el Señor para nosotros, ¿sí? Porque muchas veces en el andar diario, en las corridas con nuestro diario vivir, como digo yo, nos olvidamos de esto maravilloso de parte del Señor, de su enseñanza, que es para todo aquel que cree, ¿no? Es para todo aquel que cree. Simple, así de simple, para el que cree. Entonces, si alguien no cree, uno no puede obligarlo, pero los que estamos creyendo, ¿no?, en el Señor, en lo que hizo Dios enviando a su Hijo, y cuando yo creo en eso, creo en la palabra. Y creo en la palabra bien utilizada, ¿no? Porque a veces se transgiversa muchos. Uno va caminando y va aprendiendo, y uno ha cometido también errores, ¿no? Porque uno va aprendiendo en el caminar, en el estudiarla, en escudriñarla y en pedirle a Dios sabiduría, ¿sí? Porque cualquier texto así tomado a la ligera puede dañarnos en lo espiritual. Por eso es bueno leerlo y decir, Señor, ¿qué quiere decir esto? Realmente que podamos escudriñarlo y más estudias y más salen cosas que el Señor nos muestra, ¿no?, en el caminar con Él. Así que bueno, vuelvo a repetir, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, y vamos a orar, ¿sí?, para empezar esta reunión, este tiempo de compartir su palabra, que yo la necesito, y cada cristiano, cada creyente que ha apoyado su fe en Dios, creyendo en Jesucristo, necesitamos la palabra. Lo dice el Señor, no es que lo dice alguien, sino el Señor, ¿sí? Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por este tiempo de poder escudriñar tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento. Señor, tu palabra dice que es viva y eficaz, que podamos entenderla, Señor, no razonarla. Jamás podemos razonar la palabra, por eso te pedimos sabiduría de lo alto, para que tu Espíritu Santo esté obrando con poder en mi vida y en los que están escuchando en este tiempo. Ayúdanos, Dios, a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si hay cansancio y malestar, que el Señor esté obrando en cada uno de nosotros, que esté trayendo libertad, ¿no?, para poder disfrutar este tiempo de la lectura, ¿sí? Antes de leer la palabra, dar una pequeña introducción, ¿no? Dice, la historia de la humanidad ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, y eso lo sabemos.
Miremos nuestra Argentina y miremos el mundo, y a pesar de que parece que está todo bien, podemos poner como otro país para mirar, Estados Unidos, y sabemos muy bien que tampoco, a pesar de que se ve que viven maravillosamente, tampoco es un país justo, ¿no? Hay racismo y hay un montón de cosas que uno, por ahí al no investigar, al no escuchar, al no buscar, saber qué más hay ahí de ese paquete que nos venden, que es un país maravilloso y que ahí logramos todo, si uno no lee, no busca, sabemos, nos quedamos con eso, ¿no? Pero el ser humano no es capaz de crear, ¿no? Ni un país justo, ni un país libre, ¿no? Ni humana, ni tranquila. El hombre mismo parece estar fuera de su centro, ¿no? Con todas las locuras que se cometen, ¿sí? Entonces, al mirar eso podemos ver cuánto necesitamos de Dios. Y realmente, si todos, ¿no?, los que nombramos a Dios realmente lo conociéramos, se vería en el mundo. Si en cambio es como lo contrario, ¿no? Nombramos mucho a Dios, vamos por acá, por allá, pero no hemos entendido que si tenemos la libertad en Cristo, la libertad que hace solamente el Espíritu Santo, la libertad que se obtiene solamente entendiendo lo que el Señor hizo en la cruz, ¿sí? Esa pared intermedia que el Señor tiró abajo, ¿no? Para que podamos buscarlo y entender, ¿sí? Así que vamos a leer la palabra, la preciosa palabra de parte del Señor, Efesios capítulo 2. Vamos a compartir del verso 1 al 10, ¿sí? Y el título, tomé el título de la Biblia, ¿no? Dice, en la gracia por medio de la fe. Habla de la gracia, que por la gracia somos salvos, ¿no? ¿Y por medio de qué? De la fe. No hay otro camino. Es por la fe en Jesucristo. Esa gracia inmerecedora, ¿no?, que obtuvimos. Que el Señor sigue esperando que la humanidad se tome de eso, ¿sí? El Señor sigue esperando, va a seguir esperando hasta el final, hasta que Él decida qué va a hacer con la humanidad y con cada uno de nosotros. Pero Él sigue esperando que el mundo dirija su mirada a Dios, ¿no? Porque hay millones de lugares donde se nombra a Dios, pero nuestro andar dice lo contrario, y ahí nos damos cuenta que estamos hablando de un Dios ficticio, ¿no? Y Dios nos enseña otra cosa. Así que vamos a compartir la palabra. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente ¿con quién? Con Cristo. Y ahí dice, no, por gracia soy salvo, no dice en esta enseñanza Pablo, ¿no? Por gracia. Nada podemos hacer para obtener la salvación. Nada de lo que hagamos. Sí que mi fe en Jesucristo. Ese creer en el Señor Jesucristo, pero no creer para decir, bueno, si yo digo que creo, tengo la salvación, porque esa verdad también la conoce el Señor en nuestro corazón, ¿no? Ni tampoco voy a creer en Jesucristo para no ir al infierno, no. Yo tengo que amar a Dios simplemente por lo que hizo en la cruz, ¿no? Por ese amor que Él puso en la cruz del Calvario por cada persona en el mundo. Pero hay un camino, ¿no? Por gracias soy salvos. Y conjuntamente con Él nos resucitó con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con quién? Con Cristo.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Todo viene del Señor. A veces queremos jactarnos nosotros que esto, que aquello, pero todo es de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bien claro, no por obras. Nada de lo que yo haga voy a obtener la salvación. Nada. Ni siquiera digo, ay, voy a congregar para ser salvo, voy a bautizarme, voy. No, nada. Sino mi fe en Jesucristo. ¿Sí? Mi fe en Jesucristo. Y vamos a leer hasta el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor nos creó para buenas obras. ¿Sí? Cuando llegamos al Señor, nuestro andar, ahí es donde muchas veces nos cuesta entender. Yo ya recibí a Cristo, vieron que contendemos muchas veces con el Señor. Recibí a Cristo, pero Él dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y tenemos que anhelar ser buenas obras, ¿no? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ¿no? En este caminar, en este mundo, si estamos en Cristo, nuestro andar tiene que ser ahí de la mano del Señor. Yo siempre aclaro no de la perfección, porque si no tomamos como que tenemos que andar con una aureola. No. Él nos va moldeando a su manera mientras caminamos, ¿no? El día a día, ¿no? Por eso ir reconociendo, porque Él nos sacó de ese lugar, ¿no? El mundo estaba perdido. El mundo es cada persona, no el globo terráqueo, cada persona, ¿sí? De eso habla el Señor. Y hacíamos lo que queríamos. Y eso ya viene del momento de Adán y Eva, ¿no? En nuestra maldad, hacíamos lo que queremos. Y vino el Señor para sacarnos de ese lugar. ¿Y cuántos vivían en sus pensamientos, en su andar alejado de Dios, no reconociéndolo, en sus pensamientos, en nuestra vanagloria, en nuestra vanidad? Y para eso vino el Señor, para que haya un cambio, para mostrarnos su reino. Su reino, Él es de los cielos, ¿sí? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y a veces llamamos pecados o delitos a lo cotidiano. Uy, peleé con aquel. No. Dios habla de haberle dado la espalda, ¿no? Viene esta historia de Adán y Eva, ¿no? Cuando el Señor le dio una orden a Eva y a Adán y fueron desobedientes, ¿no? Y a través de eso vino todo esto a la humanidad, ¿sí? Este es un mundo, el mundo que estamos habitando hoy es un mundo caído, ¿no? Está el mundo caído. En este caminar uno se da cuenta que el mundo está caído, ¿no? Yo muchas veces escucho cosas el otro día un científico hablaba, ¿no? Como diciendo, bueno, no hay Dios. Para mí es la ciencia y punto. Entonces de ese mundo caído habla, ¿no? Un hombre con capacidad intelectual, sí, preparado, sí, pero alejado de Dios, cuando ya lo niega. Entonces es muy difícil cuando a veces queremos decir que el mundo ya Cristo hizo en la cruz, estamos todos salvos. No es así, porque realmente cuando uno va leyendo y va entrando, wow, Dios mío, si solamente reconocemos a Cristo, esa obra redentora que hace el Espíritu Santo en nosotros, cuando le creemos, cuando lo recibimos, empezamos en un andar diferente, queriendo agradar a Dios en nuestro andar, en nuestro pensamiento. No que seamos perfectos, ¿no? Porque uno escucha esto y digo, no. Y a veces lo hacemos tan chiquito a Dios, como digo, me enojo por algo que sucede en el hogar o en el trabajo, vos podés enojarte. Sí, ¿cómo que no? Somos seres humanos. El tema es dónde está mi identidad, con Dios, porque si no lo hacemos chiquito al Señor muchas veces, cuando se habla, ¿no? De este Dios maravilloso que entregó a su Hijo en la cruz. Porque ya hasta ese tiempo, antes de Cristo, todo lo que se hacía
para que los pecados sean perdonados, Él ha dicho, nada, ya con esto ya no va más, voy a hacer esto, ¿no? Pero es el único camino para ir a Dios, Jesucristo, el único, no hay. He leído la Biblia para acá, para allá, buscando, ¿no? Porque muchos le ponen otros ítems, ¿no? Para llegar al Señor. Y cosas religiosas, ¿no? Yo siempre digo y lo voy a seguir sosteniendo, cuando llegué a Cristo, Dios me hizo libre de ese yugo de esclavitud, del pasado sin Cristo. Y así me siento hasta ahora. Y voy buscando más del Señor para poder seguir conociendo y entendiendo más su voluntad. Es un caminar con Él, ¿sí? Acá Pablo nos muestra cómo somos nuestra verdadera condición espiritual de muerte debido a nuestros pecados y transgresiones, ¿no? A la ley de Dios, la cual parece realmente que desconoce acá a los efesios. Esta carta era a los efesios, pero también va dirigida a nosotros, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Acá le habla, ¿no? A ellos, para que se dieran cuenta, ¿no? Para que también no sean engañados por otros, porque en ese momento había toda una historia. Por eso Pablo habla con mucho énfasis, es solo Cristo, Él es el camino, Él es lo que hizo el Señor en la cruz. Y lo dice de una manera realmente guiado por el Espíritu Santo que nosotros no podemos poner en nuestra mente tanta discusión como pasa, ¿no? Todo el tiempo. No, lo dijo por esto, lo dijo por aquello, lo dijo. Si uno se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, nos deja bien claro, ¿no? Y cuando habla en los cuales anduviste en otro tiempo, le dice, ¿no? Porque ya habían salido, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo. Y no pasa hoy. Yo escucho muchos comentarios, mucho esto, mucho aquello, de lo que hacemos en nuestro mundo. Alejado de Dios, no queremos consejo de Dios. ¿Por qué? Queremos vivir en nuestros pensamientos, en nuestra carnalidad, en nuestras intenciones, no nos importa nada. Y parecería que cuando más daño le hacemos al otro, mejor. No es para criticar ni juzgar, pero sin Cristo andamos así. Uno lo mira y a veces de apariencia parece que la persona es buena, excelente, pero está sin Cristo, dándole la espalda a Dios. Eso dice el Señor, ¿no? Por eso Él hizo esta obra redentora en la cruz, ¿no? Para el mundo. Pero así todo el mundo le sigue dando la espalda, ¿sí? El poder de este mundo controla y determina el destino de aquel quien está sometido bajo sus pasiones y deseos, aunque pareciera obrar de buena manera, ¿sí? Según sus propios pensamientos, a lo que uno cree en realidad, los lleva, ¿no? hacia las tinieblas, ¿sí? Determinarán qué harán. Aunque pensaban que eran libres, en realidad nunca lo fueron. Si yo no entiendo que la Biblia es una verdad de Dios, si yo no entiendo, yo lo vivo todo el tiempo, al escuchar, al ver, que hay un rechazo sobre Dios, totalmente, ¿no? Cuando hablas, vos podés hablar de cualquier persona, pero cuando hablas de Cristo, hay un rechazo. Y ahí uno se da cuenta que es netamente espiritual, ¿no? Porque podemos hablar de cualquiera. Si yo nombro solamente a Dios, nos enganchamos todos. Sí, yo creo en Dios. Me pasa todo el tiempo, qué sé yo, en un supermercado por ahí. El otro día me preguntaban algo y yo le digo, sí, es gracias a Dios y qué sé yo, sí, porque el Señor... Y cuando dije Jesucristo, hubo ahí un parate, ¿no? Porque la Biblia lo dice, hay un rechazo. Ahora Dios, hay millones de dioses, ¿no? Millones. Y en ese Dios no hay rechazo. En ese Dios, lo digo porque yo lo entablo en la conversación cuando alguien me habla de Dios. Sí, porque Dios, pero después sigo la charla, ¿no? Y ahí ya hay un rechazo. Y de esto habla esta palabra. No habla específicamente por ahí del pecado de la persona. El pecado es darle la espalda a Dios y vivir en su mundo, negando a Dios, ¿no? Negando a Dios. Y es lo que sigue pasando hoy, ¿sí? En realidad nunca lo fueron, ¿no? Ni lo ha sido su deseo, ese de la desobediencia. Terminan por controlar todo en sus vidas.
mi pecado, mi pensamiento, mi historia. Para mí no hay Dios y cómo se vive, ¿no? Viven conforme a sus temores o placeres, controlados sin que puedan despertar o darse cuenta del engaño. Yo creo que vivo bien, yo hago lo que quiero de mi vida, alejado de Dios. Pero me llevo por mis instintos, que acá la palabra lo dice bien claro, ¿no? Muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Acá le habla a los Éfesos, ¿verdad? Pero habla del mundo, cómo vive, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando muchos creen que no hay espíritus, que no existe Satanás. Y acá lo dice claro. Y lo dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Fíjese en Efesios 6:12, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien claro lo dice, ¿no? No podemos decir que no hay espíritu que dominan en las personas. Yo lo fui aprendiendo con el Señor, porque yo antes simplemente me quedaba con la maldad de la persona. Y hoy me doy cuenta que son esos espíritus que trabajan en las personas que están sin Cristo, ¿no? Con Cristo no puede un espíritu inmundo, un diablo entrar a una persona que está con Cristo, porque Cristo está habitando en mí, el Espíritu Santo de Dios está conmigo, ¿sí? Pero el que no, habita estos espíritus. ¿Cómo me doy cuenta? Llevémoslo al diario vivir, porque a veces leemos la Biblia y parecería que uno vive en una nube que no se da cuenta de nada. Sí me doy cuenta, nos damos cuenta. Justamente me aferro más a Dios por este mundo en el que se vive sin Dios y sin esperanza, ¿no? Cuando un padre se levanta a la mañana y termina violando a su bebé, ¿sí? Díganme si no es un espíritu que lo dominó, ¿sí? Vivimos en nuestra carnalidad, nuestros pensamientos, hacemos lo que queremos, pero esos espíritus sin Cristo se apoderan de las personas. Por eso uno alienta, ¿no? Buscar de Cristo, y si estamos en el Señor y nos cuesta, que sigamos buscando para que eso que sucede alrededor nuestro no nos pase. Yo siempre estoy orando por mi familia, ¿no? Que esos espíritus que atormentan a las personas sin Cristo, con enojo, con ira, con todo eso que sucede, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que me gusta cómo comparte la palabra, pero él decía que los espíritus, bueno, como que no atormentan, y acá el Señor lo dice, y yo no voy a discutir con el Señor, porque el Señor lo deja bien claro, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, ¿no? Y acá en Efesios 2 dice, en la cual anduviste conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Entonces, ¿cómo discutir con Dios? ¿Cómo no buscar más de Dios? ¿No? ¿Cómo no buscar a través de la lectura, a través de la oración, a través del Señor? Sigue trabajando conmigo, sigue obrando en mi mente, en mi espíritu, en mis emociones, ¿no? Para que no nos alejemos de Él, para que no nos alejemos. Porque si yo dejo de buscar del Señor, me voy apartando, porque lo de este mundo me agrada más, ¿no? Mi carnalidad es como volver al lodo. El Señor también habla de eso, ¿no? De volverse atrás. Cuando la lucha en este mundo es difícil. Yo cuando veo lo que sucede en la tele, porque miro, me informo, pero no solamente me informo conforme yo quiero alimentarme, miro todo, ¿no? Lo que sucede. Y me doy cuenta de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, si estoy en Cristo, yo sigo clamando al Señor por mi vida, por mis seres queridos, que no tengamos que vivir eso, lo que hoy viven muchos hogares, ¿no? Yo he de creer que en un hogar cristiano, donde habita Cristo, donde se comparte la palabra, donde se vive, ¿puede haber discusiones? Sí. Yo soy una persona que cuando algo no me gusta, le digo, esto no es así, eso es una cosa. Pero sí, seguramente estoy convencida que en un lugar donde habita Cristo no hay un hombre golpeador, ¿sí? O un hombre
A veces por ahí no golpea con los puños, pero golpea con el lenguaje, ¿no? Porque uno lo vive. Díganme si ahí no hay un espíritu que domina a esa persona. Entonces yo digo, en un lugar no cristiano sabemos que está pasando eso, pero en un lugar cristiano no, porque estamos con Cristo. Y eso dice que antes, ¿no? Yo vivía en mis pensamientos. Entonces qué lindo, ¿no? Que podamos llevar la palabra a nuestra vida. No solamente, yo creo en Cristo, yo lo leo, pero no entiendo, que podamos entender. Entonces tampoco está esa mujer, ¿no? Que no se preocupa por sus pequeños. Ayer con mi sobrina, ella me contaba una historia de un pequeño que fue muy conocido, uno de millones. Entonces una mamá cristiana, creyendo en el poder de Dios, diciendo que está en Cristo, no puede ser una mamá que maltrata a sus hijos. Por eso es lindo llevar la palabra a nuestras vidas, ¿no? Maltratarnos, no fijarse que ella tiene que preocuparse por el alimento, por la ropa, ¿no? Vamos a llevarlo esto un poquito más a nuestro diario vivir, ¿no? Si no nos quedamos a veces con las cosas del Señor muy allá a lo alto, pero no lo llevamos a nuestro diario andar. Y Dios quiere eso también, ¿no? Si somos libres y llegamos a Cristo y tenemos esa libertad. Yo siempre digo que si hay algo que sentí cuando llegué a Cristo, fue haberle dado la espalda a Dios tanto tiempo. Donde yo también hablaba de Dios muchísimo. Dios, 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 Dios. Pero no habitaba en mí, en mis pensamientos, en mi andar. Y no tengo aureola, Tengo defectos, no soy perfecta, pero estoy con Cristo. Y Él es el que trabaja en mí. Él me sigue moldeando, sigue trabajando, como lo tiene que hacer contigo, ¿no? Hablaba de esto porque es necesario que lo llevemos a nuestra vida. Anduvisteis, dice, anduvisteis en otro tiempo. Entonces, si éramos un hombre golpeador, ya no, porque ya hoy habita Cristo. Una mujer que no se preocupa por sus hijos, y lo podemos llevar a varios ámbitos, ¿no? A veces decimos, mis pequeños no tienen para comer, y no estoy juzgando, quiero que entendamos lo que el Señor dice cuando nos trae libertad. Mis pequeños no tienen para comer, pero me fumo un paquete de cigarrillos por día. No estoy juzgando, quiero que entienda lo que dice el Señor cuando me hizo libre. ¡Wow! ¿Qué hago si habita Cristo en mí? Me preocupo por mis pequeños, ¿sí? Por el alimento, por el cuidado. Hoy hay muchos chicos, muchos millones de niños maltratados por sus padres. ¿Y quién habita ahí? ¿Dios? No. Ese espíritu que dice la palabra, ¿sí? Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Con las corrientes de este mundo. Diciéndole a las mamás, no, vos tenés que vivir tu vida. Entonces también es un espíritu, es algo que se está manejando en todos los hogares. Pero qué lindo que podamos llevar la palabra a nuestra vida, que podamos ser libre, ¿no? Libre, como mujer, como hombre, adolescente, personas muy mayores, que si hasta acá hemos vivido mal, que sepamos que hay un Dios, que si Él está habitando conmigo, mi andar tiene que ser de bendición, ¿sí? Porque ya nos sacó Él de ahí. Al creer en Él ya nos sacó directamente, ¿sí? Pablo con humildad en el verso 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, dice Pablo. Todos, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no nos debemos jactar, ¿no? Pero sí tratar de entender qué me dice Dios. Llevamos la palabra para acá, para allá en nuestra vida desordenada y hacemos lo que queremos. Entonces parecería que no hemos entendido lo que nos dice el Señor, ¿sí? Pablo con humildad reconoce que al igual que todos, sin Cristo vivimos como ellos. En nada nos diferenciamos, en nada, ¿sí? Para seguir, ¿para qué? Nuestra voluntad. Entonces acá Él nos deja bien claro. Y después en el verso 4, que me encanta, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿no? Y ella está hablando de lo que Él hizo con su Hijo.
por vos y por mí. Pero qué lindo que digamos, ay Señor, la verdad que necesito que me ayudes. Yo he entendido lo que Cristo hizo en la cruz. Pero acá dice el Señor que somos hechura suya y nuestro andar tiene que ser como Él nos dice. Pero necesitamos anhelar, buscarlo, necesitamos en la oración, en la charla con Dios, que Él siga esa obra maravillosa que un día Él hizo en vos y en mí, ¿sí? Aunque fuimos objeto de ira de Dios por nuestra desobediencia, Dios, que es rico en misericordia, bondad, amor, mostró su amor entregando a su Hijo en la cruz, ¿sí? Lo hizo por todos, pero Él dejó un plan que no podemos decir, no, yo voy por acá, o voy para allá, voy por aquellos, agarro todo lo que venga para salvarme. Hay un solo plan, y es Jesucristo. Aunque muchos, yo siempre digo que yo escucho, miro, leo, para ir aprendiendo, ¿no? Cuando escucho, ¿no?, que se habla de los protestantes de una manera así despectiva y se dice que somos los hijos de desobediencia, es porque no hemos leído bien, porque en esta época no estaba nadie. Y debemos aprender o leer historia, ¿no? Y a veces escucho gente que parecería que tiene una cultura de, por lo menos de leer, pero a veces cuando hablamos de algo y no miramos fecha, no miramos el día, no miramos cuándo sucedió, estamos diciendo cualquier barbaridad. Entonces es bueno que aprendamos, ¿no? A ver qué dice el Señor en la palabra, ¿sí? En la palabra. Acá Pablo estaba en plena pelea, ¿no? Predicando el Evangelio de Jesucristo. Y es lo que hacemos yo, por lo menos, predicando al Señor Jesucristo. No hago otra cosa que hablar de lo que el Señor dice, ¿no? Ni poniendo más, ni poniendo menos, ni diciendo, no, vamos para lograr la salvación, vamos a hacer esto, vamos a prender una vela, vamos... No, nada, es Cristo. Y eso lo podemos discutir al mundo entero. ¿Saben por qué? Porque lo dice la palabra. Ahora, el que no cree en la palabra, es un tema de él, pero la palabra dice eso. Y ¿saben qué también? Esta Biblia es como todas las Biblias, simplemente que algunos le han agregado cosas, pero es la misma Biblia. No es una Biblia del protestante, es una Biblia. Puedo tener varias, de hecho acá hay muchas, y dice lo mismo. Porque Pablo no puede decir en mi Biblia una cosa y en la Biblia de otros otra cosa. Eso está bueno también para que lo entendamos, que no nos dejemos engañar. La Biblia de aquellos es la Biblia del Señor, la palabra del Señor. Y ahí tenemos que apoyarnos. No en el hombre, no en el pensamiento del hombre. El hombre tendemos a tener eso de engañar, ¿no? Pero si Cristo nos hizo libre, tenemos que ir aprendiendo juntos y no dejarnos engañar, ¿sí? Lo que su Hijo hizo en la cruz. ¿Cómo? Tocando nuestros corazones. ¿Vieron que el Señor habla de nuestro corazón? ¿Sí? Que aún en medio del pecado pudimos salir y despertar, dándonos cuenta de su gran amor. Esa fue mi experiencia con Dios, va a ser 12 años. Mi experiencia de sentirme desesperada, que no había dónde apoyarme, que el mundo se venía abajo, como hoy, pero mi esperanza es Cristo. Mi esperanza es Él. Todo lo que nos ofrece es un mundo espiritual, ¿sí? Nos acompaña en este tiempo terrenal, pero nos habla de esas bendiciones celestiales que están con Él, con Dios, ¿sí? La vida espiritual es un regalo que se recibe por gracia, simplemente por gracia. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Somos salvos por gracia. No para decir, por gracia, bueno, Cristo, por gracia soy salvo y de mi vida hago lo que quiero. Justamente dando gracias a esa gracia inmerecedora de toda persona, primeramente, ¿sí? La vida espiritual es un regalo que se recibe por gracia. La única condición es creer
¿En quién? En Cristo, ¿sí? Y creer en esa salvación que es por gracia. Esa es la única condición. Sin merecerlo fuimos salvados, fuimos libertados, fuimos redimidos del poder que antes obraba en nosotros para destrucción. Para destrucción. Así que fuimos salvados, libertados, redimidos del poder que antes. Y hay millones y millones de personas que siguen estando en esa misma situación. Y muchas veces es porque nos detenemos a contender con todo el mundo en vez de predicar a Cristo. Único camino. No es ni la vida de este ni la vida del otro, es la vida de Cristo. Por eso no hay libertad. Porque queremos acomodar la Biblia o el lugar que fuera, el instituto que fuera, a los pensamientos humanos. Entonces no hay libertad. Pero si yo predico a Cristo como debe ser, el momento que se pueda, en la oportunidad que se pueda, hablando de Él conforme la palabra, va a haber libertad. Porque el que obra en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Pero va a obrar cuando yo lo hablo tal cual. No tal cual mi pensamiento. Yo no debo sentarme y decir, a ver, ¿qué le puedo decir a los que están del otro lado que escuchen para yo quedar bien o para tenerlos acomodados a mi manera? No, la palabra es la que obra en tu espíritu y en mi espíritu. Y necesitamos que siga obrando hasta que venga a buscarnos. Así que fuimos salvados, libertados, redimidos del poder que antes obraba en nosotros para destrucción y que ahora nos permite por el poder de Dios obrar con obediencia al Señor, ¿sí? Bondad, amor, ¿para dar qué? Gloria a su nombre. Para dar gloria a su nombre, ¿sí? Por eso somos, por gracia somos salvos, para glorificar su nombre. Bien claro lo deja el Señor. Y en el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. ¿Vieron? La palabra todo el tiempo es. Por eso cuando muchas veces ponemos a otros antes que el Señor o le damos más importancia, cuando leemos, digo, ¿cómo nos cuesta entender? Pero podemos entenderlo cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Si no, es lo mismo que yo esté ahora adorando a Pablo, ¿no? En ningún lugar Él habla de que lo debemos adorar. Ni otro, ni Él. De hecho, muchas veces dijo, no. Ninguno de nosotros somos dignos de adorar. Entonces estaría mal, pero podría utilizar eso. Hay un lugar, no me acuerdo en qué país, que sí, ellos usan mucho a Pablo. Como que Pablo es el intermediario. ¿Vieron? Una mirada errónea de la verdad. Por eso cuando que el Señor nos dé sabiduría espiritual para que lo que se diga, por eso siempre digo, siéntense, léanlo, busquen, lean, pídanle al Señor discernimiento de la palabra para poder seguir creciendo en su gracia, ¿no? En su amor, ¿sí? Unidos a Cristo por fe, resucitó nuestro ¿qué? Nuestro espíritu. ¿Vieron que eso es lo que Él hace, nuestro espíritu? No es que vamos a ser más alto, más gordo, más flaco o nos va a hacer cirugía. Él resucita nuestro espíritu. Esa fue la experiencia que yo tuve cuando llegué a Cristo. Sacó algo dentro mío y depositó su espíritu, ese espíritu maravilloso para salvación. A través de la fe, ¿sí? A través de la fe en Él. Resucitó nuestro espíritu que se encontraba muerto en pecado para hacernos sentar junto ¿a quién? Al Señor. Fíjense lo que dice en Colosenses capítulo 1 versos 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Vieron dónde nos pone? Por eso es bueno leer, estudiar y buscar textos que avalen lo que dice también esta palabra, porque siempre tiene que ir avalado con otras palabras, porque así está la Biblia. No son textos sueltos que uno agarra y dice para jactarnos, ¿no? No.
Entonces me encantó, dice en Colosenses capítulo 1, versos 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, nos sacó ya de ahí a los que creemos en Jesucristo, ¿sí? De las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Y es lo que dice acá. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Estamos injertados ahí, en el cuerpo de Cristo, en este maravilloso andar con el Señor, que podamos entender, ¿no? Crecer, que el Espíritu Santo esté obrando en vos, en mí, y ir entendiendo cuáles son los planes de Dios, no nuestros planes, sino los de Dios. En el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Vieron? No pone a otra persona y habla todo el tiempo de Cristo, ¿no? Lo que el Señor le mostró. A bondad, amor para con la humanidad, que no lo merecíamos, ¿no? El hombre anda en busca de méritos, ¿es así o no? Sí, andamos siempre el ser humano, ¿no? Pero ante Dios el hombre no puede reclamar nada. Con el árbol del bien y del mal, y eso ya lo sabemos porque pasó en el Edén, ¿no? Ahí perdimos, ¿no? La comunión con Dios. Y ahí empezamos a caminar hasta ahora, los que no están en Cristo. A pesar de los defectos nuestros, estamos en Cristo. El Señor nos sacó de la oscuridad, ¿sí? Pero los que no, siguen andando así, ¿no? En su voluntad, para obrar conforme a sus designios, que están contaminados por la maldad. Solo puede ejercer esclavitud dejando la verdadera libertad que consiste vivir en la presencia de Dios. ¿Vieron qué lindo que ir estudiando, ir viendo? Solamente hay millones y millones de personas que viven en las tinieblas. Porque lo dice Esther, no, lo dice Dios, ¿sí? ¿Se ve en el diario vivir? Sí, se ve todo esto que yo le decía, de los padres que abusan de sus hijos, de las madres que se separan y por ahí luchan más. No estoy juzgando, quiero que me entienda. Prefiere la relación que sus hijitos y las cosas que sufren. ¿Quién está gobernando esa mente y ese corazón y ese espíritu? Lo malo que existe en la tierra, lo malo, lo que dice en Efesios 6. Qué lindo, por eso cuando muchos dicen, no hay que orar, oremos por nuestros seres queridos, por nuestros vecinos, sigamos orando, que ese espíritu inmundo que domina a las personas. Por eso, por más que pongan 200.000 millones de policías, que yo siempre digo, ¿por qué no ponen más esto? Y de pronto en la misma policía, en los mismos militares, en los mismos que gobiernan, hay corrupción que se va degradando en nuestra humanidad. ¿Saben por qué? Porque no habita Cristo. Cristo no nombrándolo, porque yo puedo tener un Cristo muerto, un Cristo que no habita en mí, porque no le pido, porque no le creo, porque no le busco, porque no le pido sus consejos, porque no leo la palabra. Él dice, permaneced en mí. No está diciendo en aquel, no, en mí, dice. Y es la única manera que en este andar el enemigo no nos susurre y nos arrastre, ¿no? Nuevamente a tener una vida alocada en nuestros pensamientos. Dios hace un cambio tremendo en nuestro espíritu, pero tenemos que creer en lo que Él hizo en la cruz, tenemos que creer en su palabra, ¿sí? En el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, bien clarito, no de vosotros. Se necesita realmente humildad y reconocer la verdad que hay acá. Somos salvos por gracias, ¿sí? No porque yo haga esto y tengo una lista de cosas, no, esto no debo hacer, esto no debo hacer, esto no debo hacer. Yo con Cristo voy a tener un caminar diferente y nos vamos a tener que esforzar hasta que venga Él, ¿sí? Porque nuestra carne siempre está, pero ya el Señor nos sacó de las tinieblas, ¿sí? Tenemos un mundo diferente y no es un mundo que no existe, es un mundo real, pero yo le doy gracias todos los días porque me permite estar en este mundo
corrupto, perverso, pero con la libertad que Dios me da. Entonces puedo vivir diferente, a pesar del mundo caído, ¿no? En el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Y el ser humano quiere buscarle la obra, buscar, no esto, aquello, no. Porque somos así los seres humanos, queremos gloriarnos, ¿no? Y el Señor no quiere, ¿sí? Nos da lecciones de todo tipo el Señor. Y en el verso 10, que para terminar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es que, sí, recibí a Cristo, pero yo sigo haciendo lo que quiero, ¿sí? Es maravilloso el Señor con los consejos que nos da. Creados para que anduviésemos en ellas. Lo maravilloso de la obra de la nueva creación de Dios en cada creyente, en vos y en mí. Esa obra que solamente Dios, pero habla de cada creyente, del que está creyendo, no el que cree a medias, no el que le parece, no el que tiene miedo, no, yo voy a creer en Jesús porque si no creo en Jesús me voy al infierno, no, si creíste, tu vida va cambiando, en el andar. Y si hay cosas que tenemos que cambiar, hay que pedir al Señor que siga obrando. Pero lo más importante de todo esto es que yo estoy creyendo que Cristo murió en la cruz por mí. Y todo esto que me está diciendo Pablo a través del Espíritu Santo es verdad. Y mi vida va a ir cambiando. Pero mi vida tiene que estar depositada en el Señor, no por miedo. Porque sería como, bueno, yo tengo miedo del más allá. No. Ya Él nos trae la libertad en el momento que yo estoy creyendo, ¿sí? Él renueva la naturaleza de sus hijos, redimidos, para realizar buenas obras. Él renueva tu naturaleza, mi naturaleza, para realizar buenas obras. Que nuestro andar sea de bendición, ¿sí? No sin errores, no sin problemas, pero que nos tomemos esta palabra preciosa hoy, maravillosa. Está para hablar de ella horas y horas, ¿no? Porque realmente en este Efesios capítulo 2, si uno lo lea todo y lee el Efesios capítulo 1, es impresionante cómo el Señor nos habla. Que no nos gloriemos de nada, ¿sí? Que caminemos tomados de la mano del Señor y que sepamos que Él ya obró en la cruz. Así que si hay alguien del otro lado que nunca escuchó de Dios, de este Dios, el único, que no te pide nada, simplemente que creas que Jesucristo murió en la cruz por el mundo. Pero siempre yo digo que recordemos ese versículo, ese ítem, esa parte donde dice para todo aquel que crea, ¿sí? Para todo aquel que en Él cree. Tenemos que entender esa parte. Porque muchas veces se recita, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo y quedamos ahí. Y la palabra no se puede manejar por un solo versículo. Hay que seguir predicando a Cristo en tiempo y destiempo, como hacía Pablo. Pablo, aún estando preso, se dedicaba a escribir, a decirle a los hermanos, no se desanimen, sigan predicando a Cristo, no se olviden que Dios los sacó de la esclavitud del pecado para que ustedes ya no anden como antes. Dios los sacó de ahí. Y eso nos sigue diciendo hoy a vos y a mí. Y si de ese lado hay alguien que nunca escuchó esta palabra, nunca escuchó de Dios, de este Dios maravilloso que trajo bendición a la humanidad, simplemente que no nos queremos acomodar con el Señor porque queremos seguir viviendo nuestros pensamientos, queriendo razonar la palabra, y es lo peor que podemos hacer. Razonar la palabra no quiere decir que uno sea inculto, que sea... No. Razonar la palabra es algo que no se puede con Dios. Y hay varios textos que hablan de lo que le estoy diciendo. Así que te invito del otro lado, si nunca escuchaste de Dios y escuchaste lo que Dios hizo en la cruz, tal vez escuchaste de Jesús en la novela que estaban pasando, de ese Jesús habla la Biblia, y ese Jesús, el Hijo de Dios, que Dios envió para salvación de la humanidad. Pero para eso tenemos que creer en Él. Y hay un cambio cuando lo recibimos, cuando empezamos a buscarlo, cuando empezamos a leer la Biblia, cuando tenemos a alguien que nos vaya
indicando cómo caminar en ella, que es necesario. Porque hay muchos engañadores, muchos es decir poco. Así que si querés te invito a que hagas una oración conmigo, que es así, sencilla pero poderosa, porque estás aceptando de corazón a Jesucristo como tu Salvador. Gracias te doy, Dios, por este día, por este tiempo, por escuchar tu palabra, y en este momento acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados, y que la sangre de Jesucristo me limpie de toda mi iniquidad, de mis pecados, de estar lejos de ti. Te doy gracias por esta oportunidad. Estoy libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Y por qué estoy libre? Porque lo dice el Señor. Libre de estar alejado de Dios, libre del pecado, de las tinieblas, y es un caminar con Él, continuo, hasta que Él venga a buscarnos en esa bendición que tiene en el cielo para con los que creemos en Él. Y si tenés una iglesia cerca, una iglesia cristiana, evangélica, que predique Padre, Hijo, Espíritu Santo, al Señor Jesucristo como cabeza, ¿no? Él es el que nos enseña, el que nos ayuda, el andar nuestro tiene que ser tomado de sus consejos, ¿sí? Así que invito a cada uno de mis hermanos que estemos orando. Bueno, Laura da gracias por la palabra, saluda a todos. También pide oración por Mario Ayala, está con un respirador, tiene COVID, es un compañero del trabajo de su esposo. Anabela Torres agradece porque Dios la sigue sosteniendo, gloria a Dios. Y eso es, Ana, Dios nos sostiene en el caminar. Y vas a ver que el día menos pensado, libre al 100%. Te lo dice alguien con esa experiencia parecida a lo que te está pasando. Yo luché un tiempo, luchaba con mis pensamientos, ¿no? Porque a uno le quedan los miedos y un montón de cosas, pero el Señor me mostraba que me había hecho libre, pero a mí me costaba entenderlo. Por eso digo que las cosas del Señor no se razonan, no se pueden razonar. Así que gloria a Dios, y vos cada mañana vos decís: Señor, Cristo me hizo libre. Libre en el nombre de Jesús. Ahí tu oración. Mucho tiempo oré así, porque todo me daba miedo después de 10 años de depresión. Pero el día menos pesado, Señor, sentí esa liberación en mi espíritu, que solamente lo pudo haber hecho el Señor. Estoy peleando la buena batalla, pero no solo. Cristo está conmigo, gloria a Dios. Ahí terminé de leer, perdón. Cristo está contigo. Te lo dice alguien que lucha todo el tiempo, porque uno lucha con cosas de la familia, con cosas de la salud, todo el tiempo. A cada uno de los que están ahí, todo el tiempo. He luchado aún con la muerte en un momento de salud, ahora 8 años atrás, que me operaron de urgencia. Tuve un momento difícil, pero yo decía: Señor, yo estoy en tus manos, lo que sucediera, Yo no le decía: tú me tienes que salvar, yo le decía lo que pasaba, estaba en sus manos. Entonces uno va aprendiendo, ¿no?, a creerle a Dios. Y mientras habitemos, nos van a pasar cosas. Pero también tenemos esa paz maravillosa que nos da el Señor para sobrellevar situaciones que muchas veces son difíciles. En nuestro entender, en nuestro físico, son difíciles. Pero en la oración que podamos todas las mañanas: Señor, me aferro a ti, te creo tus promesas, que tú libertas, como compartí ahí, ¿no?, que Él trajo salvación, redención, liberación. El Señor obra con poder. Muchas veces lo limitamos nosotros, ¿no? Cuando, lo digo por experiencia, muchas veces lo han llamado al pastor para orar por alguien, y yo por ahí decía: no, pero ya dijeron que no hay más nada que hacer, incrédula, ¿no? Pero el Señor obró y sanó. Entonces siempre hay que dejarlo en sus manos, pero orar y clamar y seguir creyendo en su bondad. La hermana Adriana Guzmán de Tucumán saluda a todos los hermanos, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, ¿sí? En el nombre de Jesús, ahí donde están, ayúdenme en oración, todos ahí unidos,
creyendo en el poder de Dios. Padres, venimos delante de tu presencia, Señor, te pedimos por Mario Ayala, Padre querido, pon tu mano de poder, de misericordia, trae salvación, trae conversión, trae sanidad, Padre, pon tu mano de poder en esta hora. Estamos creyendo, Dios, que tu mano es poderosa y misericordiosa sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Padre, traigo a Anabela, Señor, también delante de tu presencia. Ella agradece, Dios, que tú la sostienes y que su batalla no está sola, está contigo. Señor, obra con poder en esta hora. Así como lo has hecho conmigo, Dios, que me has libertado de esa depresión que yo tenía durante tantos años. Y agradezco, Dios, hasta ahora que me has libertado de esa enfermedad con poder. Te pido por Ana, Dios, pon tu mano poderosa en esta hora, como lo has hecho conmigo. Gracias, Dios, porque tú eres poderoso, misericordioso. Tu bondad, Dios, es tan grande. Clamamos a ti, lo que estamos creyendo. Estamos unidos, Dios, en este tiempo, en oración, creyendo en tu poder, en tu bondad, en tu misericordia. En lo que en ti creemos, Dios. Creemos en esa mano poderosa. Gracias te damos. También, Señor, extiende tu mano de poder en los países donde se están viviendo momentos difíciles, Dios, en nuestro país con el COVID. Te pedimos por los médicos, enfermeros, Dios, policía, todos los que están trabajando en esa línea, Dios. Guarda mi familia, Dios, guarda la familia de mi esposo, todos los que están del otro lado, su familia. Señor, de ese espíritu inmundo que domina la tierra, ese espíritu de maldad. Ese espíritu, Señor, como yo te pido en mi oración, guárdanos de todo robo, de todo accidente, de ese hombre malo, Dios, de ese espíritu inmundo que doblega tu creación sin ti. Señor, te pedimos que nos estés guardando. Te necesitamos cada mañana, en cada situación, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestras familias. Te necesitamos, Dios. Nos humillamos en esta hora, clamando a tu misericordia. Pon tu mano de poder, Señor, en cada necesidad, en cada hogar. En esos hogares, Dios, donde abunda el enemigo, en los corazones, donde los niños, las mujeres, Dios, son maltratadas. Obra, Dios, con poder. Obra con poder. Clamamos a ti, Dios. Tantas cosas que no vemos y no sabemos, pero clamamos a ti. Que tu palabra, Señor, siga rodando en los hogares. Sabemos que donde tú entras hay libertad y hay poder. Te necesitamos, Dios. Que no nos callemos, que sigamos predicando tu bendición, Dios. Que sigamos predicando a Cristo. Que la gente se dé cuenta que te necesita para salir de ese lado oscuro de maldad. Te necesitamos, Dios. Obra con poder en nuestras vidas para que sigamos exaltando tu nombre hasta que vengas a buscarnos. Que cuando Cristo habita en los hogares hay libertad, hay bendición. Gracias te damos por este tiempo, por escucharnos, porque tu palabra dice que tú inclinas el oído hacia nosotros, hacia el justo. Y no somos justos porque lo merecemos, sino somos justificados por Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo. Dios les bendiga con abundancia de paz. Y no he encontrado, con la edad que tengo, otro medicamento que el Señor. Cuando me duele algo, puedo ir al médico, puedo ir a la cartera y encontrar algo, pero el Señor trabaja en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y solamente eso lo hace el Señor. Dios les bendiga, nos vemos pronto.